Instrumentos de medición eléctrica. Se denominan instrumentos de medidas eléctricas a todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y asegurar así el buen funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. Los parámetros principales que analizan estos instrumentos son: resistencia. Es la fuerza de oposición al flujo de corriente eléctrica, se mide en ohms. Tensión. Mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito y se expresa en voltios. Intensidad. Corresponde al flujo de corriente eléctrica que circula a lo largo del circuito, se mide en amperios. Amperímetro. Diseñado para el cálculo de la intensidad de la corriente eléctrica o amperaje que recorre un circuito eléctrico o electrónico. Para realizar esta medición, la corriente debe pasar también por el amperímetro, por lo que el instrumento deberá formar parte del circuito, siendo conectado en serie con el objeto a probar. Pueden ser de tipo analógico o digital. Voltímetro. Este aparato es utilizado para medir el voltaje o tensión eléctrica, ya sea en sistemas de corriente continua o corriente alterna. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial, el voltímetro ha de colocarse en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que se trata de efectuar la medida. Se dividen en voltímetros electromecánicos, voltímetros electrónicos, voltímetros vectoriales y finalmente voltímetros digitales. Ohmímetro. Este se constituye como una mezcla de los dos instrumentos anteriores, el amperímetro y el voltímetro, pero cuenta con una batería y una resistencia ajustada desde cero en la escala de los ohmios. Este instrumento precisa el valor óhmico de una resistencia. Mide la continuidad en conductores a los fines de detectar fallas o averías. Sus tipos son analógico, digital y finalmente de precisión. Multímetro. Este equipo de medida eléctrica unifica en un solo aparato la medición de las tres magnitudes vistas anteriormente. Está equipado con un conmutador en forma de ruleta que permite el paso de un modo de medición a otro. Del mismo modo, cuenta con diferentes burns o conexiones según vaya a ser empleado para medir la resistencia, el voltaje o el amperaje, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Existen dos tipos de multímetros: el multímetro analógico y el multímetro digital. Simbología y unidades de los instrumentos electrónicos. Una de las principales actividades del profesional es sin duda revisar dispositivos y circuitos mediante los instrumentos de medición adecuados para cada labor específica. Conocer los símbolos con que se representan las diferentes funciones de dicho instrumento garantizan el éxito en el trabajo. Para ello existe una simbología normalizada, norma DGE, símbolos gráficos en electricidad, que tiene en cuenta una serie de parámetros que caracterizan a cada instrumento de medición eléctrica. Dichos parámetros, todos inherentes al aparato, son los siguientes: magnitud eléctrica que mide, clase de corriente, seguridad en la manipulación, posición de funcionamiento, clase de precisión. A continuación veremos algunos ejemplos de símbolos con sus respectivas descripciones. Instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos tienen como base el conocimiento científico. La óptica es un sector de la física que analiza y explica la propagación de la luz, su interacción con la materia. Las leyes de la óptica física se mezclan con la óptica técnica e influyen en la interpretación, el diseño y la fabricación de instrumentos ópticos. El instrumento óptico más conocido tiene su origen en la naturaleza. Se trata del ojo humano. Su facultad de transformar las ondas electromagnéticas con longitudes de onda de 380 nanómetros, que es el violeta, hasta 780 nanómetros, que es el color rojo, conocidos también como luz visible, mediante fotorreceptores sobre la retina.
que se transfieren al cerebro humano donde son procesados. Permite al ser humano obtener el sentido de la vista. Los primeros instrumentos ópticos fueron los lentes utilizados para la magnificación de las imágenes distantes y microscopios utilizados para magnificar imágenes muy pequeñas. Tacómetro. Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje, normalmente la velocidad de giro de un motor. Se mide en revoluciones por minuto, RPM. Microscopio. El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se observa. Telescopio. Es el instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista. Esto por medio de lentes que amplifican la imagen y la aclaran. Teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico que utilizan para obtener ángulos verticales y horizontales, en la mayoría de los casos ámbitos en el cual tiene una precisión elevada, con otras herramientas auxiliares que pueden medir distancias y desniveles. Fotómetro, para medir la intensidad de la luz. Polarímetro, para medir la dispersión o rotación de la luz polarizada. Reflectómetro, para medir la reflectividad en la superficie de algún objeto. Refractómetro, para medir el índice de refracción de varios materiales. Simbología y unidades de los instrumentos ópticos. Flujo luminoso. Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa. Se define como la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. El flujo luminoso tiene como símbolo la letra griega phi. Es un índice representativo de la potencia luminosa de una fuente de luz y se mide en lumen. Intensidad luminosa. Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su unidad de medida es la candela y su símbolo es la letra capital I. Iluminancia. Es un índice representativo de la densidad del flujo luminoso sobre una superficie. Se define como la relación entre el flujo luminoso que incide sobre una superficie y el tamaño que esta superficie, a su vez, la iluminancia, no se encuentra vinculada a una superficie real. Puede ser determinada en cualquier lugar del espacio. La iluminancia se puede deducir de la intensidad luminosa. Al mismo tiempo disminuye la iluminancia con el recuadro de la distancia de la fuente de luz. Su unidad de medida es el lux. Su símbolo es la letra capital E. Luminancia. Se llama luminancia la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es la letra capital L y su unidad de medida es la candela sobre metro cuadrado. También es posible encontrar otras unidades como el stilp. Rendimiento luminoso. El rendimiento luminoso como el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida. Su unidad de medida es el lumen sobre watt. Su símbolo se representa con la letra griega eta. Higrómetro. Un higrómetro es un instrumento meteorológico que se utiliza para medir la cantidad de humedad en la atmósfera. Estos se utilizan en lugares donde es importante controlar la humedad en el aire, por ejemplo, en instalaciones de almacenamiento, laboratorios, invernaderos, museos, etc. Existen dos tipos principales de higrómetros, el higrómetro y el psicómetro de bulbo húmedo y seco. El higrómetro mecánico hace uso del principio de que las sustancias orgánicas se contraen y expanden en respuesta a la humedad. Por lo general, estos utilizan cabello humano, el cual al expandirse o contraerse, hacen que un resorte mueva la aguja del dial. El higrómetro eléctrico funciona de distinta manera, ya que este mide el cambio de resistencias eléctricas de una capa delgada de un dispositivo semiconductor a medida que cambia la humedad. Algunos incluso detectan el cambio en el peso, volumen o hasta la transparencia de algunas sustancias. El higrómetro de punto de rocío generalmente consiste en un espejo de metal pulido que se enfría a una presión constante hasta que la humedad comienza a condensarse en él.
La temperatura del metal a la que comienza la condensación es el punto de rocío, el cual indica la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. Y por último, el psicómetro es un higrómetro que utiliza dos termómetros, uno de bulbo húmedo y otro de bulbo seco, para determinar la humedad por evaporación. Este funciona al envolver el termómetro húmedo en un trapo en su extremo agravado. Luego, al girar rápidamente ambos termómetros o al soplar aire sobre las bombillas, la temperatura del termómetro húmedo será más fría que la del seco. La diferencia entre estas dos temperaturas es lo que se utiliza para calcular la cantidad de vapor de agua en el aire. Termómetros. Hoy por hoy, la correcta medición de temperatura es un factor clave en cualquier proceso de producción, desde la industria del petróleo, que es una de las más importantes para generar insumos de valor, materias primas y diversos polímeros, utiliza la medición de temperatura durante todo el proceso, desde la extracción de materiales de subsuelo hasta la consolidación de materias primas que después serán a su vez utilizadas para generar productos que satisfacen otras industrias que a su vez también utilizan la medición de temperatura. Existen distintos tipos de termómetros para cada tipo de uso. Existen desde uso más personales, como es el termómetro digital rígido, en cual se encarga de medir la temperatura vía oral y axilar de manera segura y rápida, e inclusive el termómetro digital, el cual proporciona lecturas muy rápidas y precisas y son las más recomendadas por los médicos. Y también existen termómetros utilizados en el área industrial. Por ejemplo, el termómetro de bulbo rígido es usualmente empleado en plantas petroquímicas, debido a los grandes niveles de corrosión que se pueden presentar. Llega a medir temperaturas desde menos 200 grados centígrados hasta 600 grados centígrados. Está hecho de acero inoxidable y cuenta con compensador de temperatura ambiental. El termómetro de capilar se caracteriza principalmente por su resistencia, puesto que cuenta con una caja de acero inoxidable a prueba de intemperies. Estos son usados en ambientes marinos o cuando se tratan alimentos. Llega a medir temperaturas de hasta menos 200 grados centígrados hasta 600 grados centígrados en gases o líquidos.